Programa tu subconsciente mientras duermes. Audiolibro nocturno. Este audiolibro es una programación del subconsciente. Solo escúchalo cuando vayas a dormir, reproducirlo cuando tengas sueño. La idea principal del audiolibro es que tu subconsciente lo escuche. Aquí vamos. Esta no es una noche cualquiera. Existen noches que simplemente pasan y otras que dejan una huella silenciosa. Mientras el mundo reduce su velocidad, mientras las distracciones se apagan una a una y el ruido externo comienza a disolverse, algo distinto empieza a ocurrir en tu interior. No es casualidad, es naturaleza. La mente, liberada de estímulos constantes, se vuelve más receptiva, más profunda, más abierta. En este estado, lejos de la prisa y del impulso, comienzan a gestarse las decisiones que realmente importan, no como reacciones inmediatas, sino como comprensiones que se asientan con calma. Los resultados verdaderos no nacen de la urgencia ni de la desesperación. Emergen cuando hay claridad interna. Durante gran parte de la vida, muchas personas intentan modificar lo que ocurre afuera sin detenerse a observar aquello que realmente dirige sus pasos. La forma en que se piensa, se interpreta, se decide y se persiste es lo que construye el rumbo, aunque pocas veces se mire ahí. No es el esfuerzo sin dirección lo que transforma un destino, sino el pensamiento alineado con una acción disciplinada y consciente. Y es precisamente que noches como esta cuando algo empieza a cambiar, no de forma abrupta, sino silenciosa y profunda. Lo que sigue no está basado en promesas rápidas, ni en fórmulas vacías, sino en principios que han demostrado su valor con el paso del tiempo, principios que han atravesado generaciones, que han formado líderes, que han permitido a personas comunes construir caminos sólidos, con propósito y coherencia. No hay magia en esto, hay comprensión. Porque cuando cambia la manera en que se observa el camino mismo comienza a responder de otra forma. Aquello que antes parecía confuso, lejano o inalcanzable empieza a ordenarse. Lo que parecía pesado se vuelve medible. Lo imposible comienza a percibirse como algo posible de construir. Y entonces ocurre algo discreto, pero poderoso. Se deja de correr a ciegas detrás de resultados y se empieza a edificarlos con precisión. Escuchar este momento no es una forma de escapar de la realidad, sino de comprenderla con mayor profundidad. A veces, una sola noche de claridad no transforma solo el día siguiente, sino toda la dirección del viaje. En la vida de toda persona llega un punto decisivo en el que el problema deja de ser la falta de esfuerzo. Muchos trabajan, muchos insisten, muchos se comprometen, y aún así sienten que los resultados no corresponden con la energía invertida. Este desajuste no suele deberse a una carencia de capacidad, sino a una falta de alineación interna entre lo que se desea, lo que se piensa y lo que se hace. La mayoría continúa repitiendo patrones sin cuestionarlos. El pensamiento moldea la expectativa define la postura guía las decisiones y las decisiones producen los resultados. Nada ocurre de manera aislada. Cuando una persona se despierta cada día con dudas internas, aunque actúe con disciplina, sus acciones suelen estar teñidas de tensión, inseguridad y un miedo silencioso que no siempre se reconoce. Y sin importar cuántas oportunidades aparezcan, una mente que no confía en su propio rumbo encuentra la forma de sabotearlas. Por eso, el verdadero avance no comienza en el exterior ni en el discurso, sino en el instante en que alguien deja de verse como una reacción constante a los acontecimientos y empieza a verse como una construcción consciente. Este cambio puede pasar desapercibido para los demás,
pero para quien lo vive es profundamente transformador. Cuando la mente deja de ser un territorio de dudas y se convierte en un espacio de decisiones, todo empieza a ordenarse. El error más común no es equivocarse, sino insistir sin claridad. Hay quienes acumulan conocimientos durante años y permanecen inmóviles, mientras otros, con menos teoría, avanzan con firmeza porque han aprendido a decidir con coherencia. La diferencia no está en el intelecto, sino en la relación que cada uno mantiene con su propio pensamiento. Pensar con responsabilidad no significa forzarse a ser positivo todo el tiempo, sino observar con honestidad qué ideas se cultivan a diario, qué frases se repiten internamente, qué interpretaciones se hacen frente a las dificultades y qué excusas se aceptan sin cuestionar. Todo eso construye un campo invisible que antecede a cualquier resultado visible. Por eso, tantos se esfuerzan y pocos prosperan de manera equilibrada. La prosperidad real no consiste solo en alcanzar algo, sino en sostenerlo sin perder la integridad interna. Cuando alguien avanza sin estructura mental, incluso el éxito puede convertirse en una carga. Cuando avanza con conciencia, el crecimiento se convierte en expansión. Existe una diferencia profunda entre desear resultados y estar preparado para ellos. El deseo puede ser pasajero, la preparación es constante. Y esa preparación no ocurre en el ruido del día, sino en espacios de silencio, reflexión y reorganización interna, como este momento. Mientras escuchas, tu mente no solo recibe palabras, comienza a reorganizar prioridades invisibles. La forma en que reaccionas ante las frustraciones, cómo interpretas los retrasos, cómo lees tus propios errores, todo eso va formando el terreno donde tus resultados crecen o se marchitan. Nada florece en un suelo contaminado por el autosabotaje. Por eso, tantas personas confunden disciplina con rigidez, enfoque con tensión, persistencia con sufrimiento. Sin embargo, la constancia verdadera nace de la claridad, no de la presión. Cuando alguien entiende con precisión por qué hace lo que hace, el esfuerzo deja de sentirse como un sacrificio y se transforma en una consecuencia natural. La energía se ordena, el cansancio pierde peso, la dispersión se reduce y, casi sin darse cuenta, el caos interno comienza a dar paso a una dirección silenciosa, firme y confiable. A partir de ese punto, los resultados dejan de ser eventos aislados y se convierten en una construcción continua. No aparecen por impulso ni por suerte, sino por alineación. La mente humana es una herramienta extraordinaria, pero también puede convertirse en una prisión sofisticada cuando se alimenta de narrativas equivocadas. Muchas personas viven atrapadas en ideas que jamás cuestionaron. Ideas sobre límites, sobre merecimiento, sobre identidad, sobre fracaso y éxito. Las absorbieron a lo largo de los años sin filtro ni conciencia, hasta que un día comenzaron a llamarlas «¿Quién soy?», cuando en realidad eran solo condicionamientos antiguos nunca revisados. La verdadera liberación comienza cuando alguien comprende que no necesita luchar contra el mundo para cambiar su vida, sino revisar con honestidad sus propias conclusiones. Todo cambio externo que se sostiene nace de una revisión interna profunda. No se construye una nueva etapa utilizando las mismas creencias que sostuvieron las anteriores. Esto exige un desplazamiento de identidad, el valor silencioso de abandonar versiones antiguas de uno mismo. Y ese proceso rara vez ocurre en medio del ruido. Ocurre en la introspección, en la pausa, en la escucha atenta. Esta noche no invita a acelerar, invita a alinear. Alinear pensamiento con intención, intención con acción, acción con constancia.
Cuando ese eje se estabiliza, lo que antes parecía pesado comienza a fluir con mayor naturalidad. El esfuerzo no desaparece, pero adquiere sentido. El camino sigue exigiendo disciplina, pero ya no oprime. Los resultados reales nacen desde ahí. No llegan como un golpe repentino, sino como un proceso sólido que se sostiene. Cuando la mente se organiza, el comportamiento la sigue. Cuando el comportamiento se ordena, las circunstancias responden. Siempre ha sido así. El mundo exterior funciona como un espejo lento pero fiel. Devuelve con retraso aquello que se ha cultivado con persistencia. Por eso tanta gente se rinde a mitad del camino, no por incapacidad, sino por impaciencia. La semilla aún está bajo tierra, cuando muchos abandonan el terreno. Quien comprende los tiempos deja de vivir con ansiedad y comienza a vivir preparándose. Todo lo que se construye con prisa suele deshacerse con la misma velocidad. En cambio, lo que se construye con conciencia desarrolla raíces, y aquello que echa raíces resiste. Esta noche simboliza precisamente ese punto en el que se deja de solo querer y se empieza a estructurar. No es necesario cambiarlo todo de una vez. Basta con dejar de sabotearse en los detalles. Una decisión a la vez. Un hábito a la vez. Una corrección a la vez. Lo extraordinario nace de la suma de actitudes aparentemente comunes, ejecutadas con constancia, fuera del radar del reconocimiento. No existe la transformación instantánea. Existe la disposición continua. Y toda disposición verdadera nace de un entendimiento profundo. El resultado no es un premio, es una consecuencia. Cuando esta idea se asienta, algo cambia en el ritmo interno. La prisa disminuye, la comparación pierde fuerza, la claridad se impone. Y entonces, poco a poco, dejas de mirar obsesivamente hacia afuera y comienzas a asumir una responsabilidad silenciosa por tu propio camino. No como una carga, sino como un poder. Porque la responsabilidad, cuando es consciente, no oprime, libera. A partir de aquí, cada elección adquiere más peso, no por ser más difícil, sino por ser más lúcida. Y las elecciones lúcidas construyen una vida que deja de ser reactiva. Ya no reaccionas tanto, empiezas a dirigir. Y cuando alguien comienza a dirigir su propia vida, los resultados dejan de ser casualidades y se vuelven inevitables. Hay un momento en la trayectoria de toda persona en el que las justificaciones pierden fuerza. No sucede cuando el mundo cambia, ni cuando las condiciones son ideales. Ocurre cuando la propia conciencia deja de aceptar las excusas que antes parecían razonables, cuando ya no resulta cómodo explicarse por qué aún no se ha hecho lo que se sabía que debía hacerse. Ese momento no hace ruido, no trae aplausos, no genera un impacto externo inmediato, pero marca un cambio interno que rara vez retrocede. A partir de ahí, la relación con uno mismo se transforma, no desde la culpa, sino desde la lucidez. La persona comienza a observarse con mayor precisión. Identifica patrones que antes pasaban desapercibidos entre la prisa y la distracción. Comprende que muchas veces no era solo el entorno lo que la retrasaba, sino su forma de posicionarse frente a él. Esta comprensión puede incomodar, pero libera. Mientras alguien cree que todo depende de factores externos, permanece a merced del azar. Cuando entiende que su posicionamiento interno influye directamente en cómo el mundo responde, recupera algo esencial: la capacidad de dirección. No se trata de control absoluto, sino de responsabilidad progresiva. La madurez no aparece cuando la vida se vuelve fácil, sino cuando se deja de exigir que sea fácil para actuar con integridad. Esto cambia la manera de caminar.
Quien espera sentirse motivado avanza solo en días favorables. Quien se apoya en estructura avanza incluso cuando no siente nada especial. Esa diferencia es decisiva. La voluntad fluctúa. La constancia se construye. No depende del estado de ánimo, ni del entorno, ni siquiera de una confianza absoluta. Depende de la decisión de continuar, incluso cuando la mente propone retrocesos disfrazados de argumentos lógicos. Cuando alguien llega a este punto del camino interior, ya no necesita grandes revelaciones ni frases impactantes para seguir avanzando. Lo que necesita es estabilidad interna, una sensación silenciosa de estar finalmente alineado consigo mismo. No se trata de entusiasmo, porque el entusiasmo es volátil, aparece y desaparece. Se trata de una convicción tranquila, de esa certeza que no necesita ser defendida, explicada ni demostrada. Una certeza que simplemente está ahí, sosteniendo cada decisión pequeña, cada elección cotidiana, cada gesto que antes parecía insignificante y ahora se vuelve parte de algo mayor. En este estado, la mente deja de correr constantemente hacia el futuro o de arrastrarse por el pasado. Empieza a habitar el presente con una atención distinta, no ansiosa, no tensa, sino observadora. Ya no hay tanta urgencia por llegar, porque se ha comprendido algo esencial. El valor no está solo en el destino, sino en la forma en que se camina hacia él. Y cuando la forma cambia, todo el recorrido cambia también, incluso si el escenario externo parece el mismo. Muchas personas creen que transformarse implica volverse alguien completamente distinto, abandonar lo que se es, negar la historia propia. Pero la verdadera transformación rara vez funciona así. No se trata de romperse, sino de reorganizarse, de dejar de cargar con lo que ya no sirve, de soltar hábitos mentales que drenan energía, de abandonar narrativas internas que fueron útiles en otro momento, pero que ahora solo retrasan. Este proceso no es ruidoso, casi nadie lo nota desde fuera. Pero por dentro algo comienza a sentarse, como si finalmente las piezas encajaran sin forzarse. En este punto, la vida empieza a sentirse menos como una lucha constante y más como una construcción progresiva. No porque los desafíos desaparezcan, sino porque la persona ya no se enfrenta a ellos desde el caos interno. Cuando hay orden por dentro, incluso el conflicto se vuelve manejable. Incluso el error se convierte en información. Incluso la demora deja de vivirse como una humillación. Todo empieza a tener un lugar, una función, un sentido dentro del proceso. La mente, cuando se aquieta, revela algo importante. Gran parte del sufrimiento no proviene de lo que ocurre, sino de la forma en que se interpreta lo que ocurre. Cuando esa interpretación se vuelve más sobria, más honesta, más responsable, la carga emocional disminuye. No porque se ignore la dificultad, sino porque se deja de exagerarla, de dramatizarla, de convertirla en identidad. La dificultad pasa a ser una etapa, no una sentencia. Esta es una de las grandes transiciones internas, dejar de verse como alguien atrapado en circunstancias y comenzar a verse como alguien que está atravesando procesos. La diferencia puede parecer sutil, pero cambia por completo la postura ante la vida. Quien se siente atrapado espera ser rescatado. Quien se sabe en proceso actúa, ajusta, continúa. No necesita garantías absolutas para avanzar, solo necesita coherencia suficiente para no traicionarse. Y cuando esa coherencia comienza a sostenerse en el tiempo, algo se fortalece de manera silenciosa, la confianza interna. No esa confianza exagerada que necesita proclamarse, sino una confianza tranquila que se construye cuando una persona cumple sus propios acuerdos,
incluso cuando nadie observa, cuando hace lo que dijo que haría, aunque sea incómodo, cuando continúa, aunque no haya recompensas inmediatas, cuando se respeta, incluso cuando sería más fácil ceder. Esa confianza no se pierde con un error, porque no está basada en la perfección. Se apoya en la continuidad, en la capacidad de corregir sin abandonarse, de reconocer fallos sin destruir la propia dignidad, de aprender sin necesidad de castigarse. Este tipo de relación con uno mismo cambia profundamente la manera de vivir. La vida deja de ser un juicio permanente y se convierte en un espacio de aprendizaje sostenido. A medida que este estado se consolida, la necesidad de validación externa disminuye. Ya no se busca tanto la aprobación, ni el aplauso, ni la confirmación constante. No por soberbia, sino porque se ha encontrado un eje interno. Y cuando ese eje existe, la persona puede moverse con más libertad. Puede decir no sin culpa. Puede avanzar sin anunciarlo. Puede construir en silencio sin sentirse invisible. El silencio, de hecho, adquiere otro valor. Deja de ser vacío y se convierte en espacio fértil. Es en ese silencio donde la mente reorganiza prioridades, donde se clarifican intenciones, donde se asientan decisiones que no necesitan ser apresuradas. El silencio deja de incomodar, porque ya no hay una huida constante de uno mismo. Ahora hay presencia, y la presencia es una forma profunda de descanso. En este descanso consciente, el cuerpo también empieza a responder de otra manera. La tensión disminuye. La respiración se vuelve más regular. El cansancio ya no es solo agotamiento, es señal. Señal de cuándo detenerse, de cuándo ajustar, de cuándo continuar. El cuerpo deja de ser un enemigo que hay que empujar y se convierte en un aliado que acompaña el proceso. Cuando se vive así, el tiempo también cambia de significado. Deja de ser una amenaza, un juez, una carrera. Se convierte en un recurso, algo que se utiliza, que se respeta, que se atraviesa con paciencia activa. Ya no hay tanta ansiedad por acelerar los resultados, porque se ha comprendido que todo lo que realmente se sostiene necesita tiempo. Raíces profundas, repetición, cuidado constante. Este entendimiento trae consigo una serenidad particular. No es resignación, es madurez. Es saber que no todo se resuelve hoy, pero que cada día bien vivido aporta algo real al proceso. Es aceptar que hay fases de avance visible y fases de trabajo invisible, y que ambas son igual de necesarias. Quien desprecia lo invisible nunca sostiene lo visible cuando llega. Poco a poco, la persona comienza a notar que ya no reacciona igual ante las mismas situaciones. Lo que antes desestabilizaba, ahora solo informa. Lo que antes generaba impulsividad, ahora genera pausa. Lo que antes provocaba miedo, ahora invita a pensar. Este cambio no ocurre porque el mundo se haya vuelto más amable, sino porque la estructura interna se ha fortalecido. Y es precisamente esta fortaleza silenciosa la que convierte la vida en algo más habitable. No perfecto, no ideal, pero auténtico, coherente, sostenido. La persona ya no vive tratando de escapar de sí misma, sino aprendiendo a caminar consigo misma. Y ese cambio, aunque nadie lo celebre, aunque nadie lo aplauda, es uno de los más profundos que puede experimentar un ser humano. Cuando una persona aprende a caminar consigo misma, descubre algo que antes parecía imposible. La calma no depende de que todo esté resuelto. La calma aparece cuando ya no se vive en guerra interna, cuando los pensamientos dejan de atacarse entre sí, cuando las emociones no son reprimidas ni desbordadas, sino escuchadas con honestidad.
En ese punto, incluso los días difíciles tienen otra textura. Siguen siendo difíciles, pero ya no son caóticos. Ya no arrastran a la persona hacia abajo, sino que la obligan a apoyarse mejor sobre sus propios cimientos. Estos cimientos no se construyen con frases bonitas ni con promesas grandiosas. Se construyen con hábitos silenciosos, con elecciones pequeñas repetidas una y otra vez. Levantarse cuando no hay ganas. Detenerse cuando el cuerpo lo pide. Elegir lo que nutre en lugar de lo que distrae. Decir la verdad interna aunque incomode. Estas acciones no generan euforia, pero generan estabilidad. Y la estabilidad, con el tiempo, se convierte en libertad. Una mente estable ya no necesita dramatizar para sentirse viva. No necesita crisis constantes para justificar su movimiento. Empieza a encontrar profundidad en lo simple, presencia en lo cotidiano, significado en lo que antes parecía rutinario. Esta es una de las transformaciones más sutiles y más poderosas, cuando la vida deja de sentirse como algo que hay que soportar y empieza a sentirse como algo que se habita. Habitar la propia vida implica aceptar que no todo será comprendido de inmediato, que habrá decisiones cuyos frutos no se verán pronto, que habrá silencios largos entre avances visibles, pero también implica algo fundamental, dejar de huir cuando aparece la incomodidad, porque muchas veces justo detrás de la incomodidad está la expansión, justo detrás del cansancio honesto está la fuerza real. No la fuerza que se exhibe, sino la que permanece. Con el tiempo, la persona empieza a notar que su atención ya no se dispersa con tanta facilidad. El ruido externo pierde poder. Las opiniones ajenas se escuchan, pero no gobiernan. Las comparaciones ya no definen el valor propio. Esto no ocurre porque uno se vuelva indiferente, sino porque se vuelve claro. Y la claridad reduce el conflicto innecesario. Cuando sabes quién eres y hacia dónde te diriges, muchas distracciones simplemente dejan de ser atractivas. Esta claridad no es rígida, no es cerrada. Al contrario, es flexible y consciente. Permite ajustar el rumbo sin perder la dirección. Permite cambiar de estrategia sin traicionar la esencia. Permite aprender sin humillarse. Este tipo de claridad es profundamente humana. No exige perfección, exige honestidad sostenida. En este estado, la relación con el pasado también se transforma. Los errores ya no se cargan como condenas. Las decisiones antiguas dejan de ser pruebas de incapacidad y se convierten en contexto. El pasado se integra en lugar de rechazarse. Se reconoce como parte del camino, no como un obstáculo permanente. Esta integración libera una enorme cantidad de energía que antes estaba atrapada en la culpa, el arrepentimiento o la nostalgia. Liberada esa energía, el presente se vuelve más habitable. La persona empieza a responder en lugar de reaccionar, a elegir en lugar de repetir, a actuar desde la conciencia en lugar de desde el impulso. Y aunque esto no elimina la dificultad, sí elimina gran parte del sufrimiento innecesario. Porque el sufrimiento más desgastante suele venir de pelear contra lo que ya es, en lugar de trabajar con ello. A medida que este modo de vivir se consolida, aparece una sensación nueva. Respeto por el propio proceso. Ya no hay tanta prisa por demostrar resultados. Ya no hay necesidad constante de compararse con otros ritmos. Se entiende que cada camino tiene su tempo, su secuencia, su lógica interna, y respetar ese ritmo propio es una forma profunda de autocuidado. Este respeto se manifiesta en decisiones concretas, en saber cuándo avanzar y cuándo descansar, cuándo insistir y cuándo soltar, cuándo escuchar y cuándo guardar silencio.
La vida deja de sentirse como una prueba constante y empieza a sentirse como una conversación continua con uno mismo. Una conversación que no siempre es fácil, pero que es honesta. Cuando una persona llega a este punto, algo cambia también en su manera de mirar a los demás. Hay menos juicio, porque hay más comprensión. Menos necesidad de imponer, porque hay más seguridad interna. Menos urgencia por convencer, porque ya no se necesita aprobación para sostener la propia visión. Esto no significa aislarse del mundo, sino relacionarse con él desde un lugar más estable. Las relaciones entonces también se transforman, se vuelven más claras, más limpias. Algunas se fortalecen, otras se diluyen sin drama. Ya no se sostiene lo que desgasta solo por costumbre. Ya no se sacrifica la coherencia interna por miedo a perder. Se aprende que perder lo que no está alineado no es una pérdida real, sino una liberación gradual. Todo este proceso ocurre muchas veces sin que la persona pueda señalar un momento exacto de cambio. No hay un antes y un después claramente marcados. Hay más bien una transición lenta, acumulativa, casi invisible. Pero un día, al mirar atrás, se nota que la manera de estar en el mundo es distinta, más firme, más serena, más consciente. Y es ahí cuando se comprende algo esencial. El verdadero progreso no siempre se siente emocionante. Muchas veces se siente tranquilo, silencioso, estable. Y esa estabilidad, lejos de ser aburrida, es lo que permite construir algo que no se derrumba ante la primera dificultad. Es lo que permite seguir caminando incluso cuando el camino se oscurece un poco. Porque al final no se trata de eliminar la oscuridad, sino de aprender a moverse dentro de ella sin perderse. Y cuando una persona logra eso, ya no depende de circunstancias externas para mantenerse en pie. Ha construido algo interno que la sostiene. Algo que no necesita aplausos, ni validación, ni urgencia. Algo que simplemente permanece. Cuando ese sostén interno se vuelve estable, la vida deja de sentirse como una carrera contra el tiempo. Ya no hay tanta urgencia por llegar a algún lugar específico, porque el valor ya no está solo en el destino, sino en la forma de transitar el camino. La persona comienza a confiar en que cada paso, incluso los que parecen pequeños o lentos, están cumpliendo una función. Esta confianza no es ingenua, es una confianza construida a partir de haberse demostrado una y otra vez que puede mantenerse firme incluso cuando las cosas no salen como esperaba. En este punto, el miedo no desaparece, pero cambia de rol. Deja de ser una barrera y se convierte en una señal que indica dónde hay algo importante, donde hay crecimiento posible, donde hay una verdad que todavía no ha sido enfrentada del todo. En lugar de huir del miedo, la persona aprende a observarlo, a escucharlo, a caminar con él sin dejar que tome el control. Este aprendizaje transforma profundamente la relación con la incertidumbre. La incertidumbre, que antes paralizaba, ahora se vuelve parte natural del proceso. Se entiende que no todo puede ser anticipado, que no todas las respuestas llegan antes de actuar. Y lejos de debilitar, esta aceptación fortalece, porque quien necesita certeza absoluta para moverse queda atrapado. Pero quien aprende a avanzar con información incompleta, desarrolla una resiliencia que no depende de garantías externas. Poco a poco, la mente también se vuelve más amable consigo misma. Los diálogos internos dejan de ser ataques constantes y se convierten en conversaciones más justas. Ya no se exige perfección para permitirse descansar. Ya no se castiga el error como si fuera una falla moral.
Se reconoce el error como parte del aprendizaje, como parte inevitable del intento honesto. Esta amabilidad no genera conformismo, genera continuidad, porque es más fácil sostener el esfuerzo cuando no se vive desde la autoagresión. Con esta nueva forma de relacionarse consigo mismo, el cuerpo también responde. La tensión innecesaria empieza a soltarse. El descanso se vuelve más reparador. La respiración se vuelve más profunda. Incluso el silencio se vuelve un aliado en lugar de una amenaza. El cuerpo, al sentirse escuchado, deja de gritar. Y cuando el cuerpo deja de gritar, la mente puede pensar con mayor claridad. La claridad no siempre trae respuestas inmediatas, pero trae dirección. Y la dirección es suficiente para seguir avanzando. No se necesita tener todo resuelto para dar el siguiente paso. Se necesita, más bien, estar presente en ese paso. Poner atención en lo que se está haciendo ahora, en lugar de perder energía anticipando escenarios que aún no existen. En esta presencia, la persona comienza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, pequeñas decisiones diarias que tienen un impacto profundo a largo plazo. Cómo habla, cómo se alimenta, cómo elige sus conversaciones, cómo gestiona su tiempo. Nada de esto parece espectacular, pero todo suma, y con el tiempo, esa suma silenciosa se convierte en una base sólida. Una base sólida no garantiza una vida sin problemas, pero sí garantiza una vida con mayor capacidad de respuesta. Cuando llegan los momentos difíciles, ya no se viven como colapsos totales, sino como desafíos concretos. Se enfrentan uno por uno, sin dramatizar el futuro ni negar la realidad. Esta forma de enfrentar la dificultad reduce el desgaste emocional y permite conservar energía para lo que realmente importa. En este estado, la persona también redefine su concepto de éxito. Deja de medirlo únicamente por resultados externos y comienza a valorarlo por coherencia interna. Éxito pasa a ser vivir de acuerdo con los propios valores, incluso cuando nadie está mirando. Pasa a ser sostener compromisos personales, incluso cuando sería más fácil abandonarlos. Pasa a ser la capacidad de mirarse al final del día y reconocerse en las decisiones tomadas. Esta redefinición libera una enorme presión. Ya no se vive intentando cumplir expectativas ajenas que cambian constantemente. Se vive intentando ser fiel a un criterio interno más estable. Esto no elimina el deseo de crecer o mejorar, pero lo coloca en un marco más saludable. Crecer ya no es una huida de lo que se es, sino una expansión de lo que se puede llegar a ser. Con el paso del tiempo, esta forma de vivir se vuelve más natural. Ya no requiere tanto esfuerzo consciente. Las decisiones alineadas empiezan a surgir con mayor facilidad. El autocuidado deja de sentirse como una tarea y se convierte en una forma de respeto cotidiano. La disciplina deja de sentirse como castigo y se convierte en una expresión de amor propio a largo plazo. Y en ese punto, algo importante ocurre. La persona empieza a confiar en sí misma de verdad, no como una afirmación vacía, sino como una convicción basada en experiencia. Sabe que puede atravesar momentos difíciles. Sabe que puede sostener procesos largos. Sabe que puede corregir el rumbo si se equivoca. Esta confianza no elimina el miedo, pero lo vuelve manejable. Desde ahí, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio abierto. No totalmente definido, pero lleno de posibilidades reales. Posibilidades que no dependen de suerte ni de condiciones perfectas, sino de la capacidad de seguir apareciendo, de seguir eligiendo con conciencia,
de seguir caminando incluso cuando el camino no está completamente iluminado. Y así, sin grandes declaraciones ni momentos épicos, se construye una vida más firme, una vida que no necesita ser ruidosa para ser significativa, una vida que se sostiene desde dentro, una vida que, incluso en silencio, avanza. A medida que esta forma de vivir se consolida, la persona empieza a comprender algo esencial. No todo avance es visible de inmediato. Hay procesos que ocurren por dentro, lejos de los aplausos, lejos de los resultados rápidos, lejos de cualquier validación externa. Y sin embargo, son esos procesos invisibles los que más transforman. Son los que reconfiguran la manera de pensar, de reaccionar, de elegir. Son los que preparan el terreno para cambios que, cuando finalmente se manifiestan, parecen repentinos, pero en realidad llevan tiempo gestándose. En este punto, la paciencia deja de ser una simple espera y se convierte en una práctica activa. No es resignación, es constancia silenciosa. Es seguir haciendo lo correcto incluso cuando no hay señales claras de progreso. Es confiar en que el esfuerzo sostenido, aunque no produzca resultados inmediatos, está fortaleciendo algo más profundo. La paciencia, así entendida, no debilita la ambición, la afina. Enseña a distinguir entre la prisa que agota y el ritmo que construye. Con esta comprensión, también se transforma la relación con el error. El error ya no se vive como una amenaza a la identidad, sino como información. Cada equivocación aporta datos valiosos sobre lo que no funciona, sobre lo que necesita ajustarse, sobre lo que aún debe aprenderse. En lugar de paralizar, el error se integra. Se observa con atención, se extrae la lección y se continúa. Este enfoque reduce el miedo a intentar y, al mismo tiempo, aumenta la calidad de cada intento. La mente, al sentirse menos presionada por la necesidad de acertar siempre, se vuelve más creativa. Aparecen nuevas ideas, nuevas formas de abordar viejos problemas, nuevas soluciones que antes no se consideraban. La creatividad no surge del control excesivo, surge del espacio, y ese espacio se crea cuando la persona deja de exigirse resultados perfectos y se permite explorar con curiosidad y compromiso. En esta etapa, la atención se vuelve un recurso cuidadosamente protegido. Ya no se dispersa con facilidad en discusiones innecesarias, en comparaciones constantes, en estímulos que solo generan ruido. La persona aprende a elegir con mayor conciencia dónde pone su energía. Entiende que no todo merece una respuesta, que no toda invitación debe aceptarse, que no toda opinión debe ser internalizada. Este filtro no nace del aislamiento, nace del respeto por el propio proceso. Poco a poco, el entorno también comienza a reflejar estos cambios internos. Algunas relaciones se profundizan, otras se diluyen naturalmente, no por rechazo, sino por diferencia de ritmo y prioridades. Se vuelve más fácil reconocer qué conversaciones nutren y cuáles drenan. Se aprende a permanecer cerca de lo que aporta claridad y a tomar distancia de lo que confunde o desgasta. Esta selección no siempre es cómoda, pero resulta necesaria para sostener el crecimiento. En medio de todo esto, la persona descubre el valor del descanso real. No solo el descanso físico, sino el descanso mental y emocional. Aprender a detenerse sin culpa, a desconectarse sin ansiedad, a permitir que el cuerpo y la mente se regeneren. Este descanso no es una interrupción del proceso, es parte esencial de él, porque nadie puede sostener una vida consciente desde el agotamiento constante. Cuando el descanso se integra como parte del ritmo natural, la percepción del tiempo cambia.
Los días dejan de sentirse como una carrera interminable y comienzan a sentirse más habitables. Hay espacio para la pausa, para la reflexión, para el disfrute sencillo. Y en ese disfrute, la persona reconecta con una sensación básica pero poderosa, la de estar viva, presente, alineada con lo que hace. Esta alineación no significa que todo sea fácil o agradable. Significa que incluso en lo difícil hay sentido, que incluso en el esfuerzo hay coherencia, que incluso en la incomodidad hay dirección. Y esa dirección es suficiente para seguir adelante, paso a paso, sin necesidad de garantías absolutas. Con el tiempo se desarrolla una fortaleza tranquila. No es una fortaleza agresiva ni defensiva. Es una fortaleza serena, que no necesita demostrarse constantemente. Se manifiesta en la capacidad de mantenerse firme ante la presión, de sostener decisiones impopulares cuando son necesarias, de confiar en el propio criterio, incluso cuando no coincide con el de la mayoría. Esta fortaleza permite atravesar cambios importantes sin perder el eje. Cuando algo termina, no se vive como un vacío total. Cuando algo comienza, no se idealiza en exceso. Hay una comprensión más realista de los ciclos. Se acepta que todo tiene etapas, que nada permanece igual para siempre, que adaptarse es parte de vivir. Esta aceptación reduce la resistencia interna y libera energía para responder de manera más flexible. Y así, casi sin notarlo, la persona se convierte en alguien más estable. No porque controle todo, sino porque ha aprendido a sostenerse, incluso cuando no controla nada. Ha aprendido a volver a sí misma una y otra vez, a recalibrar, a empezar de nuevo si es necesario. Ha aprendido que el verdadero progreso no siempre es lineal, pero sí puede ser constante. Desde este lugar, incluso el silencio adquiere un nuevo significado. Deja de ser un espacio incómodo y se transforma en un refugio. Un lugar donde no hay que actuar, ni decidir, ni demostrar. Solo estar, solo respirar, solo permitir que todo se acomode lentamente. Este silencio no es vacío, está lleno de integración. Y mientras la respiración se vuelve más lenta, mientras el cuerpo se relaja con mayor profundidad, la mente puede soltar un poco más. No necesita resolver nada ahora. No necesita anticipar nada ahora. Todo lo importante está en proceso. Todo lo necesario se irá revelando a su debido tiempo. En este estado de calma sostenida, la persona empieza a comprender que no todo pensamiento necesita ser seguido. Muchos pensamientos aparecen de manera automática, como ecos de viejas preocupaciones, hábitos mentales o miedos aprendidos. Pero ahora existe un espacio entre el pensamiento y la reacción. Un espacio donde se puede elegir no engancharse, observar sin juzgar, dejar pasar sin aferrarse. Este pequeño espacio marca una gran diferencia en la calidad de la experiencia diaria. Con esta práctica, la mente se vuelve menos reactiva. Las emociones siguen apareciendo, pero ya no arrastran con la misma fuerza. Se sienten, se reconocen, se atraviesan. No se reprimen, pero tampoco se convierten en identidades permanentes. Esta relación más flexible con el mundo interno permite atravesar estados difíciles sin quedar atrapado en ellos. Todo se vuelve más transitorio, más manejable. La persona también aprende a escuchar las señales sutiles del cuerpo. Tensión en los hombros, respiración superficial, cansancio persistente. Señales que antes eran ignoradas, ahora se interpretan como información valiosa. El cuerpo deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado. Atender estas señales a tiempo previene desgastes mayores
y permite ajustes suaves en el ritmo diario. A medida que esta escucha se afina, las decisiones se vuelven más intuitivas, no impulsivas, sino integradas. Se toman considerando no solo lo que parece correcto en el papel, sino también lo que se siente coherente internamente. Esta combinación de razón y sensibilidad genera elecciones más alineadas, más sostenibles. Se reduce el arrepentimiento porque las decisiones ya no se toman en desconexión con uno mismo. En este punto, la persona entiende que no necesita justificarse constantemente. Ya no siente la obligación de explicar cada elección, cada pausa, cada cambio de rumbo. Hay una seguridad tranquila en saber por qué se hace lo que se hace, incluso si otros no lo comprenden del todo. Esta seguridad libera una gran cantidad de energía que antes se gastaba en defenderse. Con esta energía recuperada, la atención puede dirigirse a lo verdaderamente importante. Proyectos que tienen sentido, vínculos que aportan profundidad, actividades que nutren. La vida se simplifica no porque se reduzca, sino porque se enfoca. Y cuando hay enfoque, incluso lo cotidiano adquiere un valor distinto. Una conversación, una caminata, una tarea simple pueden convertirse en espacios de presencia real. El tiempo, en este contexto, deja de sentirse como un enemigo. Ya no se vive como algo que siempre falta o que se escapa. Se vive como un flujo. Algunos momentos se aceleran, otros se ralentizan. Y ambos son necesarios. Aceptar este flujo reduce la ansiedad por controlarlo todo y permite adaptarse con mayor suavidad a los cambios inevitables. Poco a poco, la persona desarrolla una relación más sana con el futuro. Deja de proyectar miedos constantes y empieza a proyectar posibilidades. No se trata de optimismo ingenuo, sino de una confianza basada en la experiencia de haber atravesado dificultades antes. Se sabe que, pase lo que pase, habrá recursos internos para responder. Esta certeza reduce la anticipación negativa y aporta una sensación de estabilidad. En este estado, incluso los desafíos se perciben de otra manera. Ya no se viven únicamente como problemas que deben eliminarse, sino como procesos que pueden enseñar algo. Cada dificultad contiene una invitación a crecer, a ajustar, a profundizar. Esta mirada no romantiza el dolor, pero le encuentra sentido. Y el sentido es un factor clave para sostener el esfuerzo a largo plazo. La persona también aprende a disfrutar del progreso silencioso. No todo avance necesita ser celebrado públicamente. Hay logros íntimos que solo uno puede reconocer. Una reacción diferente ante una situación conocida. Una decisión tomada con mayor calma. Un límite puesto con respeto. Estos pequeños triunfos internos fortalecen la autoestima de manera más profunda que cualquier reconocimiento externo. Y con el fortalecimiento de esta autoestima tranquila, la comparación pierde fuerza. Ya no resulta tan relevante lo que otros hacen, logran o muestran. El foco vuelve una y otra vez al propio proceso, a la propia coherencia, a la propia evolución. Esto no genera aislamiento, genera claridad. Se puede apreciar el camino de otros sin perder el propio. En este punto del recorrido, la vida empieza a sentirse más habitable. No perfecta, pero más amable. No libre de retos, pero más sostenida. Existe una sensación de fondo. Una especie de calma estructural que permanece incluso cuando las circunstancias cambian. Esta calma no elimina la emoción, la sostiene. No apaga la intensidad, la regula. Y mientras todo esto se asienta, mientras el cuerpo descansa con mayor profundidad y la mente se aquieta,
No hay nada que deba hacerse ahora. No hay nada que resolver. No hay nada que decidir. Todo está en movimiento, incluso cuando parece quieto. A medida que esta calma se vuelve más familiar, la persona comienza a notar que incluso los momentos de silencio tienen textura. No son vacíos incómodos, son espacios fértiles, donde lo aprendido se integra lentamente. En estos espacios no ocurre nada espectacular, pero ocurre lo esencial. El sistema nervioso se regula, los pensamientos se ordenan sin esfuerzo, y el cuerpo entra en un estado de descanso que no solo recupera, sino que repara. En este descanso reparador, la mente deja de buscar constantemente estímulos externos. Ya no necesita llenar cada instante con ruido, información o distracción. Descubre que puede estar consigo misma sin sentirse amenazada. Esta capacidad de estar en quietud es una señal clara de fortaleza interna. No es pasividad, es equilibrio. Con el tiempo, esta quietud comienza a extenderse también a las decisiones. Ya no se toman desde la urgencia ni desde el miedo a perder oportunidades. Se toman desde una evaluación más amplia, considerando consecuencias, valores y bienestar a largo plazo. Esta forma de decidir reduce la sensación de estar siempre corriendo detrás de algo y permite avanzar con mayor intención. La persona aprende que decir no es tan importante como decir sí. Aprende que cada no bien colocado protege energía, tiempo y enfoque. No se trata de rechazar el mundo, sino de elegirlo con criterio. Esta selección consciente genera una vida más simple y, al mismo tiempo, más profunda, menos dispersa, más significativa. A medida que la vida se simplifica, surge una apreciación mayor por lo esencial. Se redescubren placeres sencillos que antes pasaban desapercibidos. Una respiración profunda al despertar, el sonido suave de la noche, la sensación de seguridad al estar en un espacio propio. Estos momentos, aunque pequeños, construyen una sensación de bienestar sostenido. En este estado, la persona deja de pelear constantemente con lo que es. No porque todo le guste, sino porque comprende que resistir la realidad solo añade sufrimiento innecesario. Aceptar no es rendirse, es partir de un punto realista para poder actuar con eficacia. Esta aceptación reduce la fricción interna y permite responder con mayor claridad. Con menos fricción, el movimiento se vuelve más fluido. Los obstáculos siguen existiendo, pero ya no se viven como muros infranqueables. Se perciben como elementos del camino que pueden rodearse, atravesarse o esperar a que cambien. Esta flexibilidad mental es una de las mayores fuentes de resiliencia. La persona también aprende a confiar en los ritmos naturales. Entiende que hay momentos para avanzar con fuerza y momentos para sostener, integrar y descansar. Forzarse a estar siempre en modo de acción termina debilitando. Respetar los ciclos, en cambio, fortalece. Esta sabiduría permite sostener el proceso en el tiempo sin agotarse. En este punto, la identidad deja de estar atada únicamente a lo que se hace o se logra. Comienza a anclarse en quién se es mientras se hace, en la calidad de la presencia, en la coherencia entre pensamiento y acción, en la forma de tratarse a uno mismo y a los demás. Esta identidad es más estable porque no depende de resultados fluctuantes. Y desde esa estabilidad, la persona puede relacionarse con el mundo de una manera más abierta. Ya no necesita controlar cada interacción. Puede escuchar con atención sin perderse. Puede expresar límites sin agresividad. Puede conectar sin fusionarse.
Estas habilidades relacionales no se aprenden de un día para otro. Se desarrollan lentamente a través de la práctica consciente. El impacto de esta transformación interna no siempre es evidente desde afuera, pero se siente claramente por dentro. Hay menos ruido mental al final del día, menos tensión acumulada, más sensación de haber vivido con intención. Y esta sensación, repetida día tras día, construye una vida más alineada. Mientras el cuerpo continúa relajándose y la respiración se vuelve aún más profunda, no hay necesidad de pensar en lo que sigue. El proceso continúa por sí mismo. Cada parte ya sabe lo que tiene que hacer. La mente puede descansar. El cuerpo puede soltarse. Todo está encontrando su lugar. En este punto del recorrido, algo se asienta con suavidad en el fondo de la experiencia. Una comprensión silenciosa de que no todo tiene que ser forzado, explicado o resuelto de inmediato. Hay cosas que simplemente maduran con el tiempo. Esta comprensión trae alivio. Ya no se vive con la sensación constante de estar atrasado o de haber fallado por no tener todas las respuestas. Se entiende que el proceso no es una línea recta, sino una espiral que vuelve a ciertos temas con mayor claridad cada vez. La mente, al dejar de exigir conclusiones rápidas, se vuelve más espaciosa. Los pensamientos aparecen y desaparecen sin tanto peso. Incluso los recuerdos difíciles pierden intensidad cuando ya no se les añade resistencia. Se integran como parte de la historia, no como cargas activas. Esta integración libera energía que antes estaba atrapada en luchas internas repetitivas. Con esta energía liberada, la atención se vuelve más estable. No se dispersa con tanta facilidad. Puede permanecer en una tarea, en una sensación, en una intención durante más tiempo sin cansarse. Esta estabilidad no es rígida, es flexible. Permite cambiar de enfoque cuando es necesario, pero sin perder el eje. Esta capacidad resulta especialmente valiosa en un mundo que constantemente intenta fragmentar la atención. A medida que esta estabilidad se fortalece, la persona empieza a confiar más en su propio criterio. No desde la arrogancia, sino desde la experiencia acumulada. Ha observado cómo ciertas decisiones, aunque difíciles, terminaron siendo acertadas. Ha visto cómo sostenerse en momentos de duda dio frutos más adelante. Esta memoria interna se convierte en una fuente de orientación confiable. Confiar en el propio criterio también implica aceptar que no siempre se acertará, y eso deja de ser un problema. Porque el error ya no amenaza la identidad, es simplemente parte del ajuste continuo. Esta aceptación reduce el miedo a actuar y permite avanzar con mayor fluidez. Se elige, se observa el resultado, se aprende, se ajusta, sin dramatismo innecesario. En este estado, la relación con el esfuerzo cambia. El esfuerzo deja de sentirse como una carga pesada y se convierte en una inversión consciente. Se entiende por qué se está haciendo lo que se hace. No se empuja desde la culpa, se avanza desde el sentido. Esta diferencia transforma completamente la experiencia del trabajo, del compromiso y de la disciplina. La disciplina entonces ya no es una imposición externa, es una estructura elegida, una forma de cuidarse a largo plazo. No se vive como restricción, sino como sostén. Permite que la energía no se disperse y que el proceso tenga continuidad. Esta disciplina amable es una de las claves para construir algo duradero sin agotarse. Poco a poco, la persona también aprende a celebrar de forma más silenciosa. Ya no necesita grandes reconocimientos para sentir que va por buen camino. Hay una satisfacción tranquila
en saber que se está siendo coherente, en cumplir con lo que uno mismo se prometió, en mantenerse presente incluso cuando nadie más observa. Esta satisfacción es profunda y estable. En este punto, la comparación pierde aún más fuerza. No porque se niegue la existencia de otros caminos, sino porque el propio camino se siente suficientemente significativo. Se puede admirar el avance ajeno sin sentir carencia. Se puede reconocer el propio avance sin necesidad de medirlo contra estándares externos. Esta libertad interior aporta una sensación de amplitud. Con esta amplitud, la vida se experimenta con menos rigidez. Hay espacio para el error, para el descanso, para el cambio de opinión. Ya no se vive con la sensación de que todo está en juego en cada decisión. Se entiende que siempre habrá oportunidades para corregir, aprender y volver a intentar. Esta comprensión reduce la ansiedad y permite disfrutar más del presente. Mientras todo esto se integra, el cuerpo continúa soltándose. La respiración se vuelve más lenta, más profunda, más regular. Los músculos descansan sin resistencia. El sistema entero entra en un estado de recuperación natural. No hay nada que empujar. No hay nada que forzar. Todo está sucediendo a su propio ritmo. Y en este ritmo suave, la mente puede descansar sin perder conciencia. Puede flotar entre pensamientos y sensaciones sin necesidad de aferrarse a nada. Este estado no exige atención activa. Basta con permitirlo. Basta con quedarse ahí, respirando, sintiendo, dejando que el descanso haga su trabajo. El proceso continúa incluso cuando no se lo observa. Incluso cuando se duerme. Incluso cuando parece que nada ocurre. Porque lo esencial ya está en movimiento y no necesita supervisión constante para avanzar. En este punto del recorrido, algo se asienta con suavidad en el fondo de la experiencia. Una comprensión silenciosa de que no todo tiene que ser forzado, explicado o resuelto de inmediato. Hay cosas que simplemente maduran con el tiempo. Esta comprensión trae alivio. Ya no se vive con la sensación constante de estar atrasado o de haber fallado por no tener todas las respuestas. Se entiende que el proceso no es una línea recta, sino una espiral que vuelve a ciertos temas con mayor claridad cada vez. La mente, al dejar de exigir conclusiones rápidas, se vuelve más espaciosa. Los pensamientos aparecen y desaparecen sin tanto peso. Incluso los recuerdos difíciles pierden intensidad cuando ya no se les añade resistencia. Se integran como parte de la historia, no como cargas activas. Esta integración libera energía que antes estaba atrapada en luchas internas repetitivas. Con esta energía liberada, la atención se vuelve más estable. No se dispersa con tanta facilidad. Puede permanecer en una tarea, en una sensación, en una intención durante más tiempo sin cansarse. Esta estabilidad no es rígida, es flexible. Permite cambiar de enfoque cuando es necesario, pero sin perder el eje. Esta capacidad resulta especialmente valiosa en un mundo que constantemente intenta fragmentar la atención. A medida que esta estabilidad se fortalece, la persona empieza a confiar más en su propio criterio. No desde la arrogancia, sino desde la experiencia acumulada. Ha observado cómo ciertas decisiones, aunque difíciles, terminaron siendo acertadas. Ha visto cómo sostenerse en momentos de duda dio frutos más adelante. Esta memoria interna se convierte en una fuente de orientación confiable. Confiar en el propio criterio también implica aceptar que no siempre se acertará, y eso deja de ser un problema, porque el error ya no amenaza la identidad, es simplemente parte del ajuste continuo.
Esta aceptación reduce el miedo a actuar y permite avanzar con mayor fluidez. Se elige, se observa el resultado, se aprende, se ajusta, sin dramatismo innecesario. En este estado, la relación con el esfuerzo cambia. El esfuerzo deja de sentirse como una carga pesada y se convierte en una inversión consciente. Se entiende por qué se está haciendo lo que se hace. No se empuja desde la culpa, se avanza desde el sentido. Esta diferencia transforma completamente la experiencia del trabajo, del compromiso y de la disciplina. La disciplina, entonces, ya no es una imposición externa, es una estructura elegida, una forma de cuidarse a largo plazo. No se vive como restricción, sino como sostén. Permite que la energía no se disperse y que el proceso tenga continuidad. Esta disciplina amable es una de las claves para construir algo duradero sin agotarse. Poco a poco, la persona también aprende a celebrar de forma más silenciosa. Ya no necesita grandes reconocimientos para sentir que va por buen camino. Hay una satisfacción tranquila en saber que se está siendo coherente, en cumplir con lo que uno mismo se prometió, en mantenerse presente incluso cuando nadie más observa. Esta satisfacción es profunda y estable. En este punto, la comparación pierde aún más fuerza, no porque se niegue la existencia de otros caminos, sino porque el propio camino se siente suficientemente significativo. Se puede admirar el avance ajeno sin sentir carencia. Se puede reconocer el propio avance sin necesidad de medirlo contra estándares externos. Esta libertad interior aporta una sensación de amplitud. Con esta amplitud, la vida se experimenta con menos rigidez. Hay espacio para el error, para el descanso, para el cambio de opinión. Ya no se vive con la sensación de que todo está en juego en cada decisión. Se entiende que siempre habrá oportunidades para corregir, aprender y volver a intentar. Esta comprensión reduce la ansiedad y permite disfrutar más del presente. Mientras todo esto se integra, el cuerpo continúa soltándose. La respiración se vuelve más lenta, más profunda, más regular. Los músculos descansan sin resistencia. El sistema entero entra en un estado de recuperación natural. No hay nada que empujar. No hay nada que forzar. Todo está sucediendo a su propio ritmo. Y en este ritmo suave, la mente puede descansar sin perder conciencia. Puede flotar entre pensamientos y sensaciones sin necesidad de aferrarse a nada. Este estado no exige atención activa. Basta con permitirlo. Basta con quedarse ahí, respirando, sintiendo, dejando que el descanso haga su trabajo. El proceso continúa incluso cuando no se lo observa. Incluso cuando se duerme. Incluso cuando parece que nada ocurre. Porque lo esencial ya está en movimiento. Y no necesita supervisión constante para avanzar. En este estado de reposo atento, la conciencia comienza a sentirse más amplia. No porque esté pensando más, sino porque está pensando menos. Hay más espacio entre una idea y otra, más silencio entre una respiración y la siguiente. Ese espacio no es vacío, es descanso. Es el lugar donde la mente deja de esforzarse y simplemente permite que todo sea como es. Cuando la mente deja de esforzarse, el cuerpo responde con una relajación más profunda. Los latidos se vuelven regulares. La temperatura corporal se equilibra. El sistema nervioso reconoce que no hay amenaza inmediata, que puede bajar la guardia. Este reconocimiento es fundamental para un descanso real, uno que no solo pausa, sino que restaura. En esta restauración se sueltan tensiones antiguas que ya no tienen sentido, preocupaciones que fueron útiles en algún momento,
pero que ahora solo ocupan espacio. Expectativas que ya no corresponden a quien se es hoy. Todo eso puede soltarse sin conflicto, como hojas que caen cuando llega su momento. No hace falta empujarlas, caen solas. La persona empieza a percibir una sensación de continuidad. No hay cortes bruscos entre lo que fue el día y lo que será mañana. Todo forma parte de un mismo proceso. Esta continuidad reduce la ansiedad nocturna, esa necesidad de resolverlo todo antes de dormir. No hay nada que cerrar por completo ahora. El proceso sigue abierto, vivo, en movimiento. Con esta comprensión, el descanso se vuelve más profundo. Ya no se duerme desde el agotamiento, sino desde la confianza. Confianza en que lo importante se está atendiendo. Confianza en que no todo depende de estar en alerta constante. Confianza en que el cuerpo y la mente saben recuperarse cuando se les da espacio. A medida que el descanso avanza, la identidad se vuelve más difusa. Ya no hay tanta necesidad de definirse, de sostener un rol, de cumplir una expectativa. Solo queda la experiencia simple de estar aquí, respirando, existiendo. Esta simplicidad es profundamente reparadora. Devuelve a una base más esencial, más estable. En esta base, la persona no necesita demostrar nada. No necesita mejorar nada ahora mismo. No necesita avanzar ni retroceder. Puede simplemente estar. Y en ese estar, algo se ordena por sí solo. Como si las piezas internas encontraran su lugar sin intervención consciente. El tiempo, en este estado, pierde rigidez. Puede sentirse más lento o incluso irrelevante. No hay urgencia. No hay prisa. Solo una sucesión suave de momentos que se despliegan sin esfuerzo. Esta experiencia del tiempo es una señal clara de que el sistema está entrando en un descanso profundo. Si aparecen imágenes, recuerdos o pensamientos sueltos, no hay necesidad de analizarlos. Pueden pasar como nubes. No anuncian nada. No requieren acción. Solo son movimientos naturales de una mente que se está aquietando. Permitirles pasar sin atención es suficiente. El cuerpo, mientras tanto, continúa soltando. La mandíbula se relaja, los hombros descienden, el abdomen se suaviza. La respiración se hace más lenta, casi automática. Cada exhalación lleva consigo un poco más de peso. Cada inhalación llega sin esfuerzo, sin intención. En este punto, incluso la idea de estar escuchando se vuelve secundaria. No hay necesidad de seguir el hilo de las palabras. Las palabras pueden volverse un murmullo de fondo, una presencia suave que acompaña sin exigir. El significado ya cumplió su función. Ahora lo importante es la sensación de seguridad que permanece, y desde esa seguridad el sueño puede acercarse sin resistencia. No como una caída brusca, sino como una transición natural. Un deslizarse lento hacia un estado aún más profundo de descanso. No hay nada que perder al soltar. No hay nada que vigilar. Todo lo necesario ya está en marcha. El cuerpo sabe dormir. La mente sabe soltar. El proceso sabe continuar. Y mientras esto ocurre, no hay nada más que hacer. En este punto, la frontera entre estar despierto y dormir comienza a suavizarse. No es un cambio brusco, es más bien una disolución gradual. La mente ya no se aferra a una secuencia clara de pensamientos. Las ideas aparecen incompletas, se mezclan, se diluyen. Y eso está bien. Así es como el descanso verdadero empieza a tomar forma. El cuerpo entra en un estado de confianza profunda. Los músculos ya no sostienen tensiones innecesarias. Incluso aquellas tensiones que parecían invisibles durante el día ahora encuentran permiso para soltarse. No hay instrucciones que seguir,
El cuerpo sabe exactamente qué hacer cuando no se le interrumpe. La respiración se vuelve casi imperceptible, no porque sea débil, sino porque es eficiente. Cada ciclo ocurre sin esfuerzo consciente. Inhalar sucede, exhalar sucede. No hay control, no hay corrección, no hay intención. Solo un ritmo natural que se mantiene por sí mismo. En este estado, la mente deja de anticipar. Ya no se adelanta al mañana ni repite el pasado. Se queda suspendida en un presente amplio y silencioso. Este presente no exige atención, simplemente sostiene. Es como estar flotando sin necesidad de nadar. Si surge alguna sensación corporal, no es necesario interpretarla. Puede ser un leve hormigueo, una pesadez agradable, una sensación de expansión o de ligereza. Todas son señales de que el sistema está entrando en una fase más profunda de reposo. No hay nada que corregir. La identidad personal se vuelve cada vez menos definida. Los nombres, las historias, los roles pierden importancia. No desaparecen, simplemente se alejan. Quedan en segundo plano, como un recuerdo distante. En primer plano solo queda la experiencia simple de existir sin exigencias. En esta simplicidad, el sistema nervioso entra en coherencia. Las señales internas se alinean. No hay contradicción entre lo que el cuerpo necesita y lo que la mente permite. Esta alineación genera una sensación de calma que no depende de pensamientos positivos ni de conclusiones lógicas. Es una calma fisiológica, real. El descanso profundo no es algo que se conquista. Es algo que ocurre cuando se deja de interferir. Y ahora no hay interferencia. No hay lucha. No hay resistencia. Todo está permitido tal como es. Las palabras que escuchas no necesitan ser comprendidas. Pueden entrar y salir sin dejar huella. Su función ahora es solo acompañar, como un sonido lejano que confirma que todo está bien. Incluso ese sonido puede empezar a desvanecerse. A medida que el sueño se acerca, la conciencia se vuelve más difusa. No hay un punto exacto en el que se pueda decir ahora. Simplemente sucede, como sucede la noche, como sucede el descanso después de un largo día. Y cuando finalmente el sueño tome el control, no será una pérdida de conciencia, sino una transición suave hacia un estado de reparación profunda. El cuerpo continuará trabajando. La mente continuará integrando. Todo seguirá su curso natural. No hay nada más que vigilar. No hay nada que recordar. No hay nada que resolver. Solo permitir. Aquí ya no importa cuánto tiempo ha pasado. El reloj interno se ha detenido. No porque el tiempo haya desaparecido, sino porque ha dejado de ser relevante. Cuando la mente deja de medir, el descanso se vuelve más profundo. Las capas de atención que normalmente vigilan, comparan y evalúan se repliegan una a una. No se apagan de golpe. Se retiran con suavidad, como luces que se atenúan lentamente hasta quedar en penumbra. En esa penumbra no hay amenaza, solo quietud. El cuerpo entra ahora en una fase de recuperación silenciosa. Los sistemas internos ajustan lo que durante el día se desordenó. Las células reciben señales de calma. El ritmo cardíaco encuentra una cadencia estable. Todo sucede sin esfuerzo consciente, como siempre debió suceder. Si algún pensamiento aparece, no es un problema. No necesita ser seguido ni rechazado. Puede pasar como una nube lenta en un cielo amplio. No deja marca, no exige respuesta. La mente ya no se engancha, solo observa, y luego deja ir. La sensación de peso aumenta, pero no es un peso incómodo. Es un peso seguro, como si el cuerpo se asentara completamente en el lugar donde está. La gravedad ya no tira, sostiene. Ya no hay que mantenerse, solo dejarse sostener.
La frontera del cuerpo comienza a sentirse menos definida. Manos, piernas, espalda, todo se integra en una sola sensación continua. No hay partes separadas, solo una presencia tranquila, extensa, estable. En este estado, el sistema deja de buscar. No busca soluciones, no busca respuestas, no busca sentido. El sentido ya no es necesario. Hay una comprensión implícita de que todo, por ahora, está resuelto en el simple acto de descansar. El sueño profundo no llega como un evento, llega como una rendición suave. No hay caída, no hay salto. Hay un deslizamiento lento hacia un espacio donde la conciencia se repliega sin desaparecer del todo. La mente entra en un modo diferente. No lógico, no narrativo. Un modo donde las imágenes pueden aparecer fragmentadas, sin historia, sin significado. Esto no es confusión, es integración. Cada palabra que escuchas ahora puede perder claridad. Tal vez ya no recuerdes la frase completa. Tal vez solo quede el ritmo. Eso es una señal de que el proceso está funcionando. No hace falta retener nada. El descanso verdadero no necesita testigos. Ocurre en silencio. Ocurre incluso cuando nadie lo nota. Ocurre ahora, mientras todo se afloja, mientras toda exigencia se disuelve. No hay urgencia. No hay tarea pendiente. No hay nada que demostrar. Solo este momento extendido, profundo, estable. Si el sueño ya llegó, este texto se convertirá en un murmullo lejano. Si aún no, seguirá acompañando sin empujar, sin exigir, hasta que el cuerpo y la mente decidan juntos cruzar completamente. Todo está bien así. La respiración ya no necesita guía. Entra y sale sola, sin intención, sin corrección. Cada ciclo es completo por sí mismo. No hay respiraciones buenas ni malas, solo respiraciones que ocurren. La mente, que antes quería entenderlo todo, ahora acepta no entender nada. Y en esa aceptación aparece una forma de descanso que no se puede forzar. Sucede cuando ya no se intenta. Las palabras comienzan a sentirse más lejanas. Tal vez ya no se distinguen con precisión. Algunas se mezclan, otras se disuelven antes de terminar. Esto no es pérdida, es profundidad. El cuerpo recuerda estados antiguos, estados en los que dormir era natural, cuando no había que prepararse para descansar, cuando el descanso era simplemente una consecuencia del cansancio verdadero, no de la saturación mental. Las tensiones que aún quedaban empiezan a soltarse desde dentro, no desde los músculos, sino desde la intención de sostenerlas. Ya no hay razón para hacerlo. Nada se va a caer si se sueltan. El sistema nervioso entra en un territorio seguro. Las alertas internas bajan su volumen. Los reflejos se aquietan. No hay nada que anticipar. El futuro no existe aquí. Si aparece una imagen, no tiene historia. Si aparece una emoción, no tiene nombre. Todo se presenta sin pedir interpretación. Y por eso no pesa. La conciencia se vuelve más amplia y al mismo tiempo más tenue, como una luz suave que ilumina sin enfocar. No hay centro, no hay borde, solo una sensación de continuidad. En este punto, muchas personas ya duermen. Y si tú aún escuchas, no hay ningún problema. Escuchar también es descansar cuando no se hace esfuerzo. El sueño no es una desconexión brusca, es una transición amable, una forma distinta de presencia, más profunda, más lenta, más interna. Cada segundo que pasa aquí no se siente como tiempo, se siente como permanencia. Y en esa permanencia, el cuerpo hace exactamente lo que sabe hacer: reparar, integrar, equilibrar. No hay instrucciones que seguir.
No hay que llegar a ningún estado específico. Cualquier estado que aparezca es suficiente. Si el pensamiento vuelve, se irá. Si no vuelve, mejor aún. Ambas cosas están bien. Todo lo importante ya está ocurriendo sin que tengas que intervenir. El silencio empieza a sentirse distinto. Ya no es un vacío, es un espacio. Un espacio amplio, estable, donde nada empuja y nada reclama atención. El cuerpo reconoce ese espacio como seguro y poco a poco deja de vigilar. Los pensamientos que antes se organizaban en frases ahora aparecen como fragmentos suaves, incompletos, sin necesidad de cerrarse. No buscan respuestas, no hacen preguntas, simplemente pasan, como nubes lentas que no anuncian tormenta. El peso del día ya no está en los hombros. Si estuvo ahí durante horas, ahora se disuelve sin resistencia. No hace falta recordar cómo llegó ni por qué se fue. El cuerpo no necesita explicaciones para descansar. La respiración se vuelve más profunda en la exhalación. Cada salida de aire es un permiso silencioso para soltar un poco más. No se trata de dormir rápido. Se trata de permitir que el sueño llegue cuando tenga que llegar. El ritmo interno cambia. No es algo que se note de inmediato, pero se siente. Como si todo dentro de ti hubiera decidido ir un poco más despacio al mismo tiempo. Ese acuerdo interno genera una calma difícil de describir, pero muy fácil de habitar. Ya no hay tensión en la mandíbula. La lengua descansa en su lugar natural. Los párpados pesan, no por cansancio forzado, sino por una relajación profunda que nace desde dentro. El pecho se mueve con suavidad. El abdomen acompaña. El corazón late sin hacerse notar. No necesita ser escuchado. Está haciendo exactamente lo que sabe hacer. En este estado, el cuerpo no está dormido del todo, pero tampoco está despierto. Es un punto intermedio, cómodo, tibio, donde no existe la urgencia de definir nada. Si escuchas sonidos externos, no te sacan de aquí. Se integran, forman parte del fondo. No requieren respuesta. Pasan a través de ti sin alterar este equilibrio. La mente empieza a confiar en el proceso. Deja de intentar controlar el momento exacto en el que dormirá. Entiende, de una forma muy íntima, que el control no es necesario. El descanso no se conquista, se permite. Y en ese permitir, algo profundo se acomoda. Como si capas internas que durante el día estuvieron tensas, encontraran ahora su posición natural. No hay corrección, no hay ajuste consciente, solo ocurre. El tiempo pierde forma. Puede que hayan pasado segundos o minutos. Ya no importa. Aquí no se mide nada. Aquí solo se permanece. Si el sueño ya te ha tomado, estas palabras no interrumpen. Se disuelven contigo. Si aún no, continúan acompañando, sin empujar, sin exigir. Todo está bien exactamente como está. El cuerpo ya no responde al mundo exterior como lo hacía antes. Los límites se suavizan. La sensación de dónde termina el cuerpo y dónde comienza el espacio se vuelve menos clara, más amplia, más difusa. Y esa indefinición no genera inquietud, genera alivio. Los brazos pesan agradablemente. Las manos ya no sostienen nada, no necesitan hacerlo. Los dedos se relajan sin esfuerzo, como si recordaran una posición antigua, natural, que no requiere tensión. Las piernas descansan por completo. No hay necesidad de moverlas. Cualquier impulso residual se apaga por sí solo, como una luz que ya no tiene por qué permanecer encendida. El rostro se libera de microtensiones invisibles. El entrecejo se suaviza. Las mejillas caen levemente. La expresión se vuelve neutra, tranquila, sin expectativa.
La mente ya no sigue una línea. Ahora se mueve en capas lentas, algunas más cercanas al sueño, otras ya dentro de él. No hay una frontera clara, solo una transición gradual, amable. Si surge una imagen, es breve. No se desarrolla, no construye historia. Aparece y se va, dejando apenas una sensación vaga, sin contenido. El cuerpo entra en un ritmo de reparación silenciosa. Cada sistema encuentra su equilibrio. No hay nada que interrumpa este proceso. No hay alertas, no hay urgencias, no hay pendientes. La sensación de estar aquí se vuelve muy simple. No eres tus pensamientos. No eres tus preocupaciones. No eres tus planes. Eres esta presencia tranquila que respira y descansa. En este estado, incluso el concepto de dormir pierde importancia. No hace falta nombrarlo. No hace falta alcanzarlo. Está ocurriendo por sí solo, de la única forma en que puede ocurrir. El silencio interior se profundiza. No como ausencia, sino como estabilidad. Una estabilidad que no necesita demostrarse. El cuerpo se siente sostenido, incluso si no hay nada físico sosteniéndolo. Es una sensación interna, de confianza básica, de seguridad elemental. Si el sueño se profundiza ahora, no notarás el momento exacto. No hay un punto de entrada. Simplemente estarás dentro. Y si aún hay una parte de ti que escucha, esa parte también puede descansar. No necesita vigilar. No necesita permanecer alerta. Puede soltarse cuando quiera. Todo lo esencial ya está en su lugar. El cuerpo ya no distingue entre esfuerzo y reposo, porque el esfuerzo se ha retirado por completo. No hay nada que sostener, nada que corregir, nada que mejorar en este instante. Todo está suficientemente bien como para permitir el descanso profundo. La respiración se acomoda en un patrón silencioso, casi imperceptible. No se expande de forma exagerada ni se contrae con tensión. Simplemente fluye, como si siempre hubiera sabido exactamente cómo hacerlo sin intervención. La mente entra en una fase distinta, más amplia, menos definida. Ya no intenta organizar lo que escucha. Las palabras llegan como un murmullo lejano, como un fondo que acompaña sin exigir atención. Algunas se comprenden, otras se disuelven antes de tomar forma, y eso es exactamente lo que permite que el descanso se profundice. El cuerpo comienza a sentirse más pesado y al mismo tiempo más liviano. Pesado porque descansa por completo sobre la superficie que lo sostiene. Liviano porque ha dejado de cargar con resistencias internas. No hay tensión en la espalda, ni en el cuello, ni en el pecho. Si en algún momento la hubo, ahora se disuelve sin dejar rastro. La sensación del tiempo se diluye. Ya no hay un antes ni un después claros, solo este continuo tranquilo donde no ocurre nada urgente, y precisamente por eso, todo ocurre como debe. El sistema interno reconoce este estado como reparador. Comienza a reorganizarse desde dentro, sin ruido, sin señales evidentes. Cada célula encuentra su ritmo. Cada proceso se acomoda con precisión silenciosa. No hay pensamientos largos. Si aparece alguno es breve, incompleto, sin fuerza suficiente para sostenerse. No engancha, no arrastra, pasa y se va. La conciencia se vuelve más profunda y menos definida, como si se expandiera y, al mismo tiempo, se hiciera más suave. No hay necesidad de mantenerse despierto. No hay necesidad de dormirse activamente. Ambas cosas ya no importan. El descanso verdadero no necesita ser buscado. Cuando el cuerpo y la mente dejan de resistirse, aparece solo. La sensación de seguridad interna se afirma.
No hay amenaza, no hay expectativa, no hay nada que pueda irrumpir este momento. El entorno pierde importancia. Incluso el propio cuerpo deja de sentirse como un límite. Todo se vuelve más simple, más lento, más profundo. Si el sueño ya te ha envuelto, estas palabras se integran sin perturbar. Si aún permaneces en ese punto intermedio, continúan sosteniendo el ritmo hasta que no sean necesarias. No hay un final que esperar. No hay una meta que alcanzar. El descanso no tiene dirección, solo tiene profundidad. Y en esa profundidad todo se acomoda. El cuerpo ya no necesita instrucciones. Sabe exactamente cómo soltarse. Cada músculo abandona cualquier intento de sostener, de controlar, de anticipar. Incluso los músculos que no sabías que estaban tensos ahora se liberan con suavidad, como si recordaran un estado antiguo y natural. La mandíbula descansa. La lengua se acomoda sin esfuerzo. Los párpados permanecen quietos, pesados, inmóviles. No hay parpadeo consciente, no hay curiosidad, no hay vigilancia, solo quietud. La mente entra en un espacio amplio, silencioso, donde los pensamientos no se desarrollan en historias. Aparecen como ecos lejanos, como fragmentos sin forma que se disuelven antes de convertirse en algo definido. No hay nada que analizar, nada que entender completamente. El descanso profundo no exige atención. Ocurre cuando la atención se retira. La respiración continúa marcando un ritmo lento, constante, casi invisible. No hay inhalaciones profundas ni exhalaciones forzadas. El aire entra y sale por sí mismo, sin intención. Cada ciclo es suficiente. Cada pausa es segura. La sensación del cuerpo empieza a difuminarse en los bordes. No se pierde, simplemente deja de ser el centro. El peso se reparte de manera uniforme. No hay puntos de presión que reclamen conciencia. Todo está sostenido. El sistema nervioso reconoce este estado como estable. Las señales internas se reducen. No hay alarmas, no hay urgencias, no hay necesidad de respuesta. El cuerpo entra en un modo de reparación silenciosa. El tiempo deja de sentirse lineal. No hay minutos que contar. No hay segundos que pasar. Solo una continuidad tranquila, como una noche sin interrupciones. Si surge algún pensamiento, no hay que seguirlo. No hay que rechazarlo. Simplemente pasa, como una nube que cruza un cielo que ya no necesita ser observado. La sensación interna es de seguridad profunda. No la seguridad que se piensa, sino la que se siente en el fondo del pecho, en el abdomen, en la base del cuerpo. Una seguridad que no necesita palabras. Todo lo que hoy fue exigencia, esfuerzo, tensión o preocupación ya no tiene lugar aquí. No necesita resolverse ahora. No necesita respuesta. Puede quedarse fuera, sin conflicto. El descanso no es ausencia de actividad. Es una actividad distinta, más lenta, más sutil, más inteligente. El cuerpo sabe cómo utilizar este estado para restaurarse. La mente, al no tener nada que hacer, se suaviza, pierde bordes, se vuelve más amplia, más silenciosa, más profunda. No hay expectativa de despertar, no hay expectativa de dormir. Ambos estados se mezclan sin problema. Este espacio intermedio es suficiente. Y mientras este estado se mantiene, todo continúa acomodándose por dentro, sin esfuerzo, sin ruido, sin dirección consciente. El descanso se vuelve más profundo cuando ya no hay intención de descansar. Cuando no hay esfuerzo por dormir, el cuerpo entra con naturalidad en ese estado donde todo se vuelve lento y suficiente. No hay prisa por llegar a ningún lugar.
porque no hay a dónde ir. La mente ya no intenta organizar, corregir ni anticipar. Se limita a observar sin forma, o incluso deja de observar. Los pensamientos se espacian tanto que entre uno y otro hay largos silencios. Silencios que no incomodan. Silencios que sostienen. El cuerpo reconoce este espacio como seguro. Las señales internas se apagan una a una. El pulso se estabiliza. La respiración se vuelve casi imperceptible. Cada exhalación libera más de lo que parece. No hay necesidad de mantener una postura, de ajustar nada, de cambiar. Incluso la sensación de estar acostado se diluye. Solo queda una presencia tranquila, sin nombre, sin forma, sin exigencias. El tiempo pierde importancia. No importa cuánto dure este estado. No importa si es profundo o ligero. Es suficiente tal como es. El descanso no necesita perfección para ser reparador. Si algo aparece en la mente, no se le da significado. No se le da seguimiento. Simplemente se deja pasar, como un sonido lejano que no requiere atención. El cuerpo continúa haciendo su trabajo en silencio. Repara, equilibra, libera. No necesita instrucciones. No necesita control. Este espacio es estable, es amplio, es seguro. Aquí no hay nada que hacer, nada que demostrar, nada que sostener. Y así, sin darte cuenta del momento exacto, el descanso se vuelve completo. Todo permanece en calma. No hay nada nuevo que esperar, porque este momento ya es suficiente. El cuerpo ha encontrado su ritmo natural y la mente ha dejado de buscar estímulos. No hay dirección, no hay esfuerzo, no hay intención. La respiración sigue ocurriendo por sí sola, lenta y estable. Cada exhalación profundiza un poco más la sensación de soltura. No es un hundimiento, es una entrega, una forma tranquila de estar. Los pensamientos, si aparecen, lo hacen sin fuerza. No forman historias, no piden atención, simplemente pasan y se disuelven. El silencio entre ellos se vuelve más largo, más cómodo, más natural. El cuerpo entra en una fase donde todo se ajusta desde dentro. Músculos, respiración, ritmo interno, todo coopera sin que tengas que intervenir. No hay nada que corregir, nada que mejorar, nada que sostener. El descanso no necesita vigilancia, no necesita conciencia constante. Puede seguir profundizándose incluso cuando ya no estás escuchando cada palabra, incluso cuando la atención se apaga. Este estado es estable, es seguro, es reparador. Aquí no hay exigencias externas ni internas, no hay juicios, no hay expectativas. Solo una continuidad suave que puede mantenerse el tiempo que sea necesario. No importa si duermes profundamente o si permaneces en un descanso ligero. Ambos estados cumplen su función. Ambos son válidos. Ambos restauran. Y así, sin necesidad de un final marcado, el cuerpo sigue entrando en un descanso más profundo. La mente se vuelve cada vez más silenciosa. La sensación de presencia se vuelve más amplia y difusa. No hay un punto exacto donde termina este proceso. Simplemente continúa. Se extiende. Se integra en el sueño natural. Puedes dejar que las palabras se alejen. No necesitas seguirlas. El descanso ya está ocurriendo. Todo está bien, todo está en calma, todo puede continuar así.